nación, sino de particularidades mexicanas, dijéramos, ¿no? Particularidades latinoamericanas. Si nosotros somos capaces de poner en diálogo la mundialidad con esa matriz cultural, psicológica incluso, del pueblo mexicano, vamos a tener bases muy importantes para construir propuestas efectivas. Y naturalmente entre este lapso y el lapso hay una infinidad de lapsos, ¿sí?, a los que suele llamarse a veces fases, etapas, eras, en fin, ¿sí?, mediaciones, puentes, y está lo que se llama la coyuntura, ¿sí? La coyuntura, bueno, es el paso de un elemento a otro. Entonces habría coyuntura de época, coyuntura de proceso global nacional, coyuntura de periodo, coyuntura del momento actual, por ejemplo. Y claro, la delimitación, en última instancia, tiene como propósito, ¿sí?, traducir todo eso en objetivos, metas, tareas, consignas, formas de lucha y de organización, ¿sí? Es decir, en líneas de combate, traducirlo. No es entonces el nuestro, ¿sí?, un análisis cientificista, es político militante. Y naturalmente usamos la ciencia, pero con un sentido de construcción, dijéramos, revolucionaria. Y por lo tanto, manejamos esta relación, lapso y el nombre que se le da a la línea de combate. Entonces, es tradición que en la época se hable de la línea general del movimiento comunista internacional. ¿Cuál es la línea general del movimiento comunista internacional? Que supone que sería más o menos la coincidencia en objetivos, metas, tareas, consignas, forma de lucha, que el movimiento comunista mundial estaría más o menos de manera articulada, sincronizada, planteada. El proceso global nacional proponemos manejarlo con la línea estrategia, en el sentido de entender, si hablamos de la época, ¿sí?, como pues esa cuestión mundial, ¿sí?, el proceso global, el interno, nacional, es objetivos, tareas, etcétera, de superación del capitalismo en México. Es decir, el lapso sería desde el momento en que las relaciones capitalistas se han hecho predominantes en el país hasta el momento en que logremos superar esas relaciones por otras relaciones. Es una propuesta de estrategia, ¿sí? En cambio, si tomamos así el periodo global, así todo, dijéramos, hay lapsos internos y a esos lapsos le llamamos periodo, ¿sí?, periodo, que sería ya, dijéramos, que se dan dentro de ese proceso global. Por ejemplo, vamos a suponer, un periodo indudablemente fue el periodo de la Revolución Mexicana, otro fue el periodo, dijéramos, de la consolidación institucional de esta, ¿no?, el periodo del cardenismo, ¿sí? En fin, son ya lapsos internos, pero dentro de esa, aquí recordamos, de esa unidad, de esa lógica interna que decía Lenin, de esa continuidad que es la predominancia de las relaciones capitalistas y del poder burgués en México, ¿no?, explotación del trabajo asalariado, etc. En cambio, si el momento actual, lo cotidiano, cómo se va dando la lucha, ¿sí?, todas esas cuestiones en el diario o en lapsos más cortos, y aquí pues manejamos eso, la larga duración, la corta duración, lo cotidiano, etc. Para eso proponemos usar el concepto de la categoría táctica como el nombre que le damos a la línea de combate en el diario, en el cotidiano, ¿sí? Entonces sería, en el diario cotidiano, la táctica, línea política y periodo para un lapso más grande, y la estrategia para el más grandote, y la línea política del movimiento, línea general del movimiento comunista internacional, ya todo el planteamiento de superación
a nivel planetario del capitalismo y el establecimiento de relaciones de nuevo tipo. Estas cuestiones no pueden definirse con reloj, el reloj común, ¿no? Es tempo, dice tempo político, ¿no? Es el tiempo político, el corte político, ¿sí? Y construcción, como construcción, con esa base objetiva, ¿sí? Y se maneja entonces una espacialidad y una temporalidad. Y entonces, esto es lo que implica nuestra temporalidad y nuestra espacialidad, estos elementos, guarismos, variables, como le queramos llamar. ¿Cuál es el propósito? Facilitarnos el trabajo, facilitarnos. Estas cosas no nos dan la solución, nos apuntan, son las claves para encontrar la solución. La solución está, todo esto, manejarlo en la lucha concreta, inmersos, metidos, ¿sí? en el movimiento real de las clases reales, de las fuerzas reales, ¿sí? Ahí es donde, con estas orientaciones, con estas armas teóricas, etc., ¿sí? Nosotros vamos a resolver esas cuestiones. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Aquí no hay camino, tenemos que abrir nosotros camino, ¿sí? Y el camino que nuestros camaradas, hermanos anteriores abrieron, tiene mucho de rescatable, pero tenemos que, eso lo vamos a ver críticamente, analizar. Bueno, sobre esta base, hacemos nosotros entonces